Hola, vamos a iniciar nuestra sesión número 5. En esta sesión vamos a empezar todo el proceso creativo y nuestro primer paso es la clarificación. En la sesión número 4 vimos todas las 4 P's de la creatividad, que era la persona, el proceso, el producto y PRES, que era el ambiente creativo. Y todo esto era para poder entender cómo se podía llevar a cabo mejor un proceso creativo como el que vamos a seguir de ahora en adelante. El primer paso del proceso creativo es la clarificación y esta clarificación tiene distintos momentos. El primer momento es el entendimiento del problema, la definición de ese problema. Ustedes en el módulo 1 vieron con Hegel todo el tema de cómo definir un problema y las características que tiene que tener ese problema. Por ejemplo, él decía que teníamos que tener una descripción de una situación irregular y esa descripción, pues, entender por qué tenía unas consecuencias no deseadas. Debía ser redactado en oraciones muy cortas y sencillas. Si se tenían datos al alcance, lo ideal era traerlos a la situación problematizadora y poderlos colocar para explicar mejor y justificar ese problema. La descripción era importante que no tuviese la solución, solamente se evidenciara el problema, lo cual implicaba que teníamos que minimizar el tema de juicios, de responsabilidades o de culpar a terceros por ese problema. Y lo más importante era poderlo delimitar para hacerlo alcanzable. Después, con Hegel también identificaron una matriz de priorización de problemáticas. Entonces ustedes identificaron 5 problemáticas, votaron cuáles eran las que más les llamaban la atención y escogieron una que fue con la que se quedaron al finalizar ese módulo. Pues bien, ahora vamos a traer esa problemática a esta parte. Y lo que vamos a empezar a trabajar es una técnica que se llama la visión de futuro. ¿Para qué? Para poder entender cuál es la brecha que existe entre ese problema y una posible solución. Y poder poner en práctica eso que hemos trabajado tanto en los juegos, que es el liderazgo visionario. Muy bien, para poder hacer eso, lo primero es explicarles con un ejemplo. Tomé uno de los problemas que habían planteado dentro de la matriz de priorización, sus compañeros. El que me pareció más interesante, porque yo creo que muchos los hemos vivido, es el tema del desempleo. Y el desempleo en el Chocó, que según el DANE en el 2018 alcanzó una tasa del 17.6%, siendo la región que tiene el desempleo, el departamento que tiene el desempleo más alto en Colombia. Resulta que Chocó tiene una población de 457.712 personas que trabajan en su mayoría en comercio, en restaurantes y en hoteles. Ese porcentaje corresponde al 33.1% de la ocupación en este sector. Y esto ocurre, esta falta de empleo ocurre precisamente porque no hay posiblemente políticas públicas, porque no se tiene un trabajo articulado del gobierno, porque podemos justificarlo de pronto en que no hay unas estrategias que impacten a los ciudadanos y que los permitan aprovechar los recursos, en que posiblemente no hay recursos ni económicos ni de tipo intelectual que pueda llevar a término el desarrollo de nuevas empresas. Con todo este problema que hemos identificado, vamos a empezar a trabajar nuestra técnica de ilusiones. ¿Qué es lo que debemos hacer? En este caso, esta técnica busca facilitar el pensamiento visionario sobre el futuro acerca de los resultados deseables y no deseables. Entonces vamos a trabajar 2 futuros, los positivos y los negativos. En los positivos vamos a decir que sería maravilloso. Entonces, por ejemplo, sería genial si tuviéramos políticas de emprendimiento. Sería espectacular que pudiésemos formalizar cada vez más el empleo. Sería maravilloso que contáramos con incubadoras y aceleradoras de negocio para el Chocó. Sería magnífico que hubiese una política pública que apoye realmente a los emprendedores. Entonces, con estos futuros positivos, vamos a empezarlos a contrastar con los futuros negativos. ¿Qué sería muy triste? ¿Qué sería terrible? Por ejemplo, sería terrible que esa tasa de desempleo
aumentara cada vez más. Sería fatal que el comercio cierre sus puertas al público. Sería muy complejo si las entidades territoriales no tienen recursos ni económicos ni intelectuales para apoyar a los emprendedores. Tendríamos muchos problemas si no hay turismo en Chocó. Y con estos futuros, tanto positivos como negativos, nos vamos a ir a trabajar nuestra brecha para poder identificar qué es lo que, qué es lo que ocurre entre eso que yo quiero y eso que sería muy, muy, muy difícil de obtener. Los futuros positivos nos van a dar una idea de hacia dónde queremos llevar nuestro proyecto, que es importante trabajar allí. Y los futuros negativos nos van a llevar a entender cuáles son las cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado. Después de esto, vamos a pasar a nuestra sesión 6, donde con esta información vamos a formular nuestro reto. ¿Para qué? Para poder desarrollarlo a lo largo de nuestro camino por este diplomado de alta gerencia de proyectos sociales.